procede a la celebración de la tercera sesión en el procedimiento ordinario de Derecho al Honor 729 del año 2021. En el que comparece la parte demandante en legal forma, identifíquense los profesionales, los señores procuradores han sido excusados. Demandada, igualmente, la procuradora ha sido excusada. Señor letrado, identifíquese. Con la bien señoría Carlos Bardallo Antón, colegiado del Colegio de Madrid, 120.539. Bueno, interviene el Ministerio Fiscal en defensa del orden público. Estamos ante un procedimiento de derecho fundamental, derecho al honor. Bien, con carácter previo les voy a informar de los testigos que han sido citados con éxito, también gracias a la labor extraordinaria de nuestro auxilio judicial, porque vienen de manera personal. Buenos días, señora. Siéntese en la silla central. Buenos días. Diga su nombre completo. Mire, se ha propuesto su declaración como testigo en este procedimiento. Le informo que todos los testigos tienen obligación legal de decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Le informo que el falso testimonio está castigado en nuestro Código Penal. Previamente que le formulen preguntas los señores letrados, a mí la representante del Ministerio Fiscal, le debo preguntar si usted tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad o de enemistad con las personas de mayor responsabilidad de los testigos cristianos de Jehová, de España. He tenido en su momento. Pero con las personas que representan, o sea, parece ser que no hay una jerarquía muy marcada, pero las personas que representan, los legales representantes, las personas que tengan mayor jerarquía, por entendernos, sí. de la confesión. No. Y con doña ¿Usted ha trabajado alguna vez con dependencia jerárquica para estas personas o para la confesión de testigos cristianos de Jehová? No exactamente. Yo conocí a Israel Flórez porque recibí una llamada telefónica de él. No, pero espere, no. que son unas preguntas. O sea, ¿usted no ha tenido un contrato laboral ni con las personas que le he dicho previamente? No, nada. ¿Con la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová? Como usted estaba ya comentando, ¿tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad, de enemistad? No. ¿Ha trabajado alguna vez con dependencia jerárquica para ellos? No. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en cómo termine este juicio? Solo quiero que se haga justicia, entonces no tengo ¿Alguna interés. vez ha sido castigada, condenada por falso testimonio? No. Pues mire, como le decía, contesta las preguntas que le formulen, usted puede explicarse, no solo es un sí o un no. Si no entiende el sentido de alguna de ellas, dígalo, se reformula para que sepa muy bien lo que dice, porque durante toda la declaración está bajo la promesa juramento de decir verdad. Señor letrado, señor Bardallo, tiene la palabra. Sí, con la venida de su señoría. Buenos días. ¿Es usted testigo de Jehová? Actualmente, de manera legal, sí. ¿Desde cuándo? Desde que nací. ¿Y has pensado usted en algún momento desasociarse o...? No, simplemente dejé de ir a las reuniones y estoy viviendo mi vida. Bien, le pregunto de forma más concreta si usted, cuando era menor de edad, sufrió algún tipo... Usted, el testimonio que presentó en este procedimiento, afirma decir que sufrió anorexia nerviosa. Sí. Yo le voy a preguntar si esto lo comentó a los ancianos correspondientes de su congregación y qué le dijeron al respecto. Sí, cuando yo hablé con ciertos ancianos,
de la congregación que reside en ¿Puede Paz. decir los nombres de los ancianos? Es que en ese momento no lo recuerdo, porque tenía 14 años, Bien. acababa de venir aquí a Madrid, yo vivía en Andalucía, y ellos se vinieron a mi casa y les comenté que yo tenía anorexia nerviosa, de hecho estuve a punto de morir, y ellos me dijeron que yo no estaba valorando la santidad de la vida. Entonces me dijeron que tenía que comer. ¿Eso usted cómo le sentó, cómo lo vivió esas manifestaciones de esos ancianos? Claro, muy doloroso, porque si me están diciendo que no estoy valorando la vida que Jehová me ha dado, pues muy indigna. Muy indigna. Y decía Saray, pero si es que quiero comer, pero es que no puedo comer. Entiendo. Usted también cuenta en su testimonio que fue abusada sexualmente por un miembro de los Testigos de Jehová. Sí, ¿Usted esto lo denunció ante las autoridades legales? sí. 8 años estuve callada, pero cogí las fuerzas suficientes para hacerlo. ¿Lo denunció ya siendo mayor de edad? Sí, ¿Esos abusos usted lo comentó a los ancianos de su congregación? sí. El hecho de que yo estuviera, ¿Y cuándo? ¿Y cuándo lo comentó? lo comenté, la fecha exacta, Más o menos. pues hace unos 8 años, no, ya ahora 10, perdón. O sea, es que exactamente no me acuerdo. Yo tendría 25 años, tengo 35, 10 años. 10 años. ¿Y Vale. qué les dijo? Pues les dije que creía que había sido violada y me dijeron, bueno, entiende que esto lo tenemos que tratar. Entonces, ¿Pero usted ya había interpuesto denuncia cuando se lo dijo a los ancianos? no, porque se nos tiene encomendado que la justicia ordinaria no sirve para nada. Que la única justicia que aquí manda es la de Jehová. Entonces usted fue primero... Entonces fui primero, hablé con mi esposo, el que en su momento era mi esposo, y le dije que ya no podía más, que habían pasado 8 años y mi conciencia ya no podía aguantar más y que tenía que hablar, porque tenía muchas pesadillas, mi esposo ya lo estaba viendo en su momento, estaba sospechando cosas, ¿no? El que era mi esposo. Y cuando se lo dije me dijo, Saray, sabes que tienes que hablar con los ancianos y que ellos dictaminen si tú eres víctima o no. Entonces vinieron a mi casa ancianos como y me dijeron, ¿qué te ha hecho? Siento lo que voy a decir porque posiblemente mis palabras puedan ser muy duras, ¿vale? Pero lo tengo que decir tal cual. ¿Te ha tocado? ¿No te ha tocado? ¿Hubo preliminares? ¿Por dónde te introducía el pene? ¿Si hubo sexo oral? ¿Si sangraste? ¿Si usaba preservativo? ¿Quién te quitaba la ropa? Si te la quitabas tú, ya no eras víctima. ¿Eso quién se lo dijo? Los dos le dijeron... Los dos. El tercer anciano decía que no aguantaba más, se iba a salir. Le dijeron, tú, no te vas. Tú eres anciano, tienes que estar aquí. Y ¿Cómo se sintió usted cuando le dijeron violada. que si usted se quitaba la ropa no estaba siendo violada? Violada otra vez más. Porque un cuerpo es un cuerpo al final. Violan tu cuerpo durante un año y a los 5 años se regenera, según me decía mi psicóloga. Pero la violación de mis derechos fundamentales, eso es muy doloroso. ¿Usted se sintió obligada a contar todos esos...? Estaba obligada. ¿Por qué se sintió obligada? Porque decían que ellos tenían que saber si yo era víctima o no, que lo tenían que examinar, que lo tenía que entender. Entonces, claro, yo conté absolutamente todo para ver si yo era víctima o no. Ellos eran los que decidían si yo era víctima o no. ¿Qué pasó? Es decir, una vez terminó usted de contarles a los ancianos todo... Me dijeron que me subiera arriba. Yo tenía un dúplex en ese aquel entonces. Me subía a mi habitación y ponía el oído. Y escuchaba de debatir y discutir con... Decía, pero si ella se quita la ropa o no, ¿eso qué pasa? No, hombre, es que si se quita ya la ropa, ella forma parte, es cómplice. Entonces hay que hacerle un comité judicial.
¿Usted era menor de edad cuando sufrió los abusos? No, tenía 18 años recién cumplidos, con anorexia nerviosa. Cuando pasó algo más, o sea, se fueron y... Me dijeron que tenían que deliberar. ¿Y qué deliberaron o cuál fue la próxima noticia que tuvo de los ancianos? Me imagino que usted estaría esperando una respuesta a los ancianos sobre qué hacer, ¿no? Sí, durante una semana me dijeron que necesitaban una semana para deliberar, hablar con Betel de España, porque claro, ellos tenían que hablar con ellos para ver una conexión y qué es lo que iba a suceder conmigo. Entonces, al hablar con ellos, me dijeron, en una semana te hablamos. Yo recuerdo esa semana horrible. Me daba golpes por la pared. Dije, ¿y si me tiro por la ventana? O sea, era una sensación de... ¿Por qué llegó usted a tener ideas suicidas? Porque creía que no me iban a creer. Y si no me creen, me iban a hacer un comité judicial. Y se lo pregunto claramente, ¿por qué no fue usted a denunciar en ese momento, tras esa reunión con los ancianos, a las autoridades legales, judiciales? Porque ellos me dijeron que lo dejara en manos de Jehová. ¿Quién le dijo eso y cuándo le dijeron eso? ¿Pero se lo dijeron en esa primera reunión? No, me lo dijeron después. Después, ¿puede explicar en qué acto fue eso o cómo sucedió? Cuando pasó esa semana, Sí. me volvieron a venir a casa y me dijeron, bueno, que consideramos que eres inocente. Entonces, los ancianos de la congregación... ¿Quién le dijo que consideramos que es usted inocente? Ellos mismos, los mismos, que ha citado. esas 3 personas. Bien. Sí. Entonces me dijeron, ¿qué vas a hacer? Digo, pues me gustaría denunciar, pero necesito a mi lado. Pero es que, ¿y si lo dejamos en manos de Jehová? Porque ya sabes que es la justicia que realmente importa. La justicia mundana, así me lo dijeron, la justicia mundana, la justicia que hay aquí actualmente, no sirve para nada, no te va a entender. Entonces, déjalo en manos de Jehová. Y dije, ¿y si lo hago, soy más digna de Jehová? Me dijeron, sí. ¿Y eso usted lo contó en qué fecha aproximadamente? Más o menos, ¿en qué mes, año? No me acuerdo. Hace 10 años era... Más o menos. Estamos en el 2017. 17. ¿Y cuánto tardó, después de que estas manifestaciones de los ancianos, usted cuándo denunció ante las autoridades legales? ¿Cuánto tiempo pasó? Perdóname, me lo ¿Cuánto repites? tiempo pasó desde que a usted le dijeron esto los ancianos, que dejara, digamos, el asunto en manos de Jehová? ¿Cuánto tiempo pasó en denunciar usted ante las autoridades legales? Unos 3 o 4 años. 3 o 4 años. Unos 3 añitos, yo creo. ¿Y por qué tardó tanto, 3 o 4 años? Por presión, por muchísima presión que yo sufrí luego posterior. ¿Puede explicar esa presión posterior? ¿Qué pasó? Porque, es decir, ahí solo sabían de su abuso sus padres, entiendo. Mis los padres y ancianos, el que era mi esposo en su y momento. y su esposo y el presunto abusador. Eso es. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó después? Y expliqué, si quiere, ¿no? Evidentemente, por qué se sintió presionada para tardar 3 o 4 años en denunciar ante las autoridades legales. Porque ellos me reunieron, tuve reuniones varias en salas con pestillos, 3 o 4, me reunían, me decían, Saray, ¿qué vas a hacer al final? Yo decía, de momento no lo voy a denunciar, pero... ¿Quiénes están en esas reuniones? Los mismos. Los mismos. Son los mismos. Ancianos. Los mismos ancianos. Sí. Siga, por favor. Entonces, cuando pasó unas semanas, claro, mi mente estaba muy despistada. ¿Por qué? Pues porque mi esposo se comparaba con el violador. Entonces empezó a maltratar esa violación. En vez de entender que yo mi virginidad lo había perdido porque me la habían robado, él entendía como que es que ya no se había casado con una persona virgen. Entonces empecé a sufrir un maltrato durante 2 años. ¿Su marido era testigo de Jehová Sí, también? lo es ¿Le actualmente. dio algún consejo sobre denunciar o no denunciar, aparte de los ancianos? No, él me dijo que siguiera lo que me dijeran los ancianos. Y en esas 3 o 4 reuniones, básicamente, ¿en qué consistían esas reuniones? Pues ellos me reunían, me decían que yo era muy valiente, que si lo dejaba en manos de Jehová, estaba confiando de verdadmente en Jehová. Entonces me reunían, me hacían textos bíblicos, me intentaban, pues, subir un poco la moral, entre comillas, para que yo me sintiera a gusto dentro de la organización, ya que, bueno, era el pueblo, era mi familia, y que me dejara, que me refugiara, que siguiera predicando, que hiciera, pues, las labores
que se hacen dentro de la organización. Le pregunto, le pregunto y diga si lo sentía o no lo sentía. ¿Usted tenía miedo a que si denunciaba a las autoridades legales pudiera ser expulsada de los Testigos de Jehová? Sí. ¿Puede explicar por qué? Pues para empezar por mi familia, porque estaban siendo acosados por ellos. Le reunían a mis padres y les decía, pero tú estás apoyando a tu hija si denuncia, porque entiende que te quitamos los privilegios de que tienes dentro de la congregación. ¿Qué privilegios tenía su padre? Pues hacía oraciones, tenía asignaciones. Eso es un privilegio dentro de los Son privilegios dentro de la organización. Dentro del Salón del Reino. Eso es, dentro de lo que es la congregación. Si no tiene ese privilegio. Nosotras no, ellos sí, como varones lo podían tener. Entonces, claro, mi padre decía, pues más presión todavía, hija, no denuncies, déjalo en manos de Jehová. Y claro, al final pasa un tiempo hasta que tú te das cuenta de que te reúnen tanto diciéndote que tienes que seguir con tu esposo, porque son 4 palabras mal dichas, que si quieres hacer la voluntad de Jehová, tienes que seguir con él. Entonces empiezas a ver cosas que dices, pero si es que aquí lo único que está sucediendo es que están violando mis derechos fundamentales. Me están coaccionando, me están persiguiendo. ¿Le han perseguido a usted? Sí. ¿Puede describirlo? Cuando yo me separé legalmente, empezaron a reunirme los ancianos para decirme esto que os acabo de comentar, de que si quiero hacer la voluntad de Jehová, que siguiera con mi esposo. Me dijeron que... perdonad. Me dijeron que qué iba a hacer, que si me iba a separar, no me iba a separar, me separo. Y entonces empiezan a entender que yo tengo una tercera persona en mi vida, que era un amigo, persona que había sido viuda y con el cual yo tenía una afinidad, simplemente, ¿no? Entonces empiezan a hacer una persecución, o sea, yo le llamo caza de brujas. Me perseguían por la calle, con coches. ¿Sabe nombres? ¿Pudo reconocer a gente? Se llama y su esposo es. ¿Eran testigos de Jehová? Sí, son testigos de Jehová. Y claro, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, me iba a lo mejor un día a tomar un café, me veían hermanos y se iban directamente a los ancianos a decir que es que yo me estaba citando con una persona del sexo opuesto. ¿Qué pasa ahí? Pues que escribo a Betel. Escribo a Betel y me presento en Betel. Y les digo, necesito ayuda. Necesito que me ayudéis. Me están persiguiendo. Pues Fernando me decía, es que se tienen que cerciorar de que estás cometiendo un pecado grave, porque esto es lo que vemos, pero ¿y lo que no vemos? Y yo decía, pero es que me están persiguiendo, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo, con todo lo que sabéis que he pasado, ¿por qué me tenéis que perseguir? Si Jehová todo lo ve. ¿Esto era diario, continuo? Continuo. Cuando usted estaba con todas las semanas. Sí, pero era mi amigo. Es que en aquel entonces éramos amigos. Entonces, si quedábamos a tomar un café, no podía ser. No podíamos tomar un café. Cuando yo escribí a Betel y me presenté allí en Betel, me presenté con los padres a pedirles ayuda, tanto uno como otro. Recuerdo a 3 hombres sentados. ¿Sabes los nombres? No lo sé porque no te lo dicen. Sí. Le dije, he pasado esto y esto, todo lo que estoy comentando aquí. Y me dijeron, se echaron hacia atrás y me dijeron, escríbenos una carta. Nos escribes una carta y ya te contestaremos. Escribí 15 folios. 14, 15 folios explicando todo lo que he vivido más tranquilamente, no como aquí. Contestación de Betel. Según nos dices, te han violado. Sentimos mucho que tu marido te haya maltratado. Y todo lo demás era, no tienes autoridad bíblica para concertar citas con un varón. Porque el amor es traicionero, el sentimiento del corazón es traicionero y psicológicamente no estás bien. Esa fue la contestación. ¿Usted cómo le sintió esa carta, esa contestación? ¿Cómo lo vivió? Para empezar, dije, qué dolor, ¿no? ¿Qué ayuda es esta? Si yo os he ido a pedir ayuda, he intentado de nuevo pediros ayuda.
¿qué habéis hecho por mí? Si lo único que he sufrido ha sido violación de mis derechos, no he sufrido otra cosa. ¿Se sintió humillada por esa contestación de que no podía, entiendo por lo que dice la Humillada. carta, por no tener relaciones con otro hombre? Humillada porque yo no podía tratar con hombres, porque no estaba autorizada bíblicamente. Es decir, pero no, yo no, porque no puedo ver a una persona. ¿Y esa carta usted la conserva aún? Sí, Señoría, solicitaríamos como diligencia final, y queremos dejarlo expresamente ya dicho, se requiera al testigo para que aporte esta carta, ya sea por sí misma o a través de este letrado. No se considera pertinente para estos hechos, señor letrado. Bueno, pues señoría, simplemente entendemos e interponemos recurso rápidamente de la reposición, artículos 185, 2, 281 y 283, entendemos que es pertinente, puesto que se está hablando de una acreditación en donde parece un acto expreso de humillación a una persona que cuenta que ha sido violada, únicamente le dicen que no puede tener relaciones con otras personas. Eso entendemos que puede ser un acto concreto de humillación a una mujer que ha sido abusada o violada sexualmente. Por lo tanto, interponemos este recurso de reposición en base a los artículos que acabo de comentar. Se admite el recurso, alegaciones parte actora. Venia, señoría, nos oponemos a lo manifestado de adverso por cuanto ella ya está comentando, dando su testimonio, no lo vemos relevante para este juicio. Ministerio Fiscal, mismo trámite. Con la venia, señoría, este ministerio también se opone por entender que si bien de la carta se puede desprender humillación, en este caso el testigo de la parte demandada no se trata de valorar si ha sufrido ella humillación o no en este procedimiento, sino que lo que se está tratando es de ver si los testigos de Jehová han visto lesionado su derecho al honor. Ya contamos con su testimonio en este acto, además existe su testimonio escrito en donde se pone de manifiesto donde ella hace las declaraciones que son las que deben valorarse. Entendemos que esta carta no aporta nada al presente procedimiento, por lo tanto nos oponemos a su admisión. Resolviendo sobre el recurso, se desestima, se mantiene que no es necesario en relación a los hechos que son objeto de este procedimiento, puesto que no es un hecho controvertido, el contenido de su propia declaración tampoco se ha tachado ni parece que esté faltando a la verdad, y que es simplemente su testimonio de cara a la veracidad de las declaraciones de la asociación, que es quien es demandada en este procedimiento, y demandante la confesión religiosa, además de otros demandantes, para valorar si el derecho al honor está siendo vulnerado o no. Por lo tanto, se mantiene la inadmisión y se desestima el recurso. Formulamos protesta, señoría, y continuamos, si me lo permite, con su venia. Queda constancia de protesta a efectos de segunda instancia. Señor letrado, continúe. Sí. Después de recibir esta carta, ¿a usted le siguieron persiguiendo miembros de los Testigos de Jehová? sí. ¿Le mandaron algún mensaje? ¿Le llamaban? ¿Lo puede detallar? Sí, de hecho tengo pruebas, ¿Cómo cuáles? tanto de mensajes como de personas testigos de Jehová que decían que me habían visto, como verbales con mis padres, porque al final, por desgracia, te enseñan a eso, a grabar conversaciones con tu familia para que se pueda demostrar, porque yo en su momento necesitaba demostrarlo ante un juez. Y grabé a mi padre, a mi propio padre, he grabado conversaciones, claro, personales, son mías, y mensajes de texto de personas como, por ejemplo, se llama... Un mensaje de texto, ¿qué le decía a Sergio esos mensajes de texto? Que me había visto él y su esposa, que ya eran dos testigos, en la granja, en San Ildefonso, en actitud cariñosa, y que yo no estaba valorando la santidad del matrimonio. Es algo mentira, porque yo no estaba haciendo lo que ellos decían, y me dijeron que o hablaba yo o hablaban ellos. Entonces que me daban 10 días para hablar. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió coaccionada, presionada? ¿Cómo se sintió? Coacción total y acoso brutal. Acoso brutal. ¿Se hizo algún comité judicial al presunto abusador una vez que usted reveló los abusos? Sí, me dijeron que allí en Camarena, en la parte de Toledo, a él le hicieron un comité judicial
por los hechos, pero claro, lo único que sufrió fue censura, porque él negaba que había violado, sino que era una relación consentida. Entonces le acusaron como adulterio. Y bueno, hasta ahí es lo que me dijeron, pero él seguía pastando libremente por las congregaciones, por las asambleas que le vi. ¿Sabe usted si se comunicó en el salón lo que le pasó a usted en el Salón del Reino? Si se comunicó a los miembros testigos de Jehová de su reino lo que usted había confesado sobre los abusos sexuales. Intentan acallarlo porque son rumores muy duros, muy fuertes, y evitan por completo que salga a la luz. Porque claro, no deja de ser un delito y si no denuncio ya van a criticar como que no se ha denunciado dentro de la organización. Entonces lo mantienen un poco en petit comité. ¿Qué pasa? Pues que al final alguna persona pues puede soltarlo, o sea, la pregunta esposa. es si los demás miembros del Salón de su reino sabían lo que a usted... Algunos sí lo sabían. ¿Y sabe usted cómo lo sabían? No lo sé. No lo sé. O sea, no tengo ni idea. Lo que pasa es que algunos pues te juzgan como que tú no has sido violada, otros sí, porque son amigos de... Entonces, claro, ahí es una presión continua dentro de la congregación que está sufriendo. ¿Cuántas personas más o menos llegaron a saber que usted había sido abusada y que lo había manifestado a los ancianos? Que sepa yo, unas 15, 20 personas. ¿Sabría usted en algún momento dado decir los nombres de esas personas? ¿Sabe qué personas son? No lo sé. No recuerdo ahora mismo bien las que son. Le pregunto si los ancianos en algún momento le dijeron a su padre que tratara de arreglar las cosas con su abusador. Sí, de hecho, en una de las asambleas que viví, recuerdo de estar en una sala y verle detrás de los cristales cómo me buscaba. ¿Su padre? No, el violador. Este señor me buscaba continuamente y mi padre ya me dijo, hija, yo voy a salir y voy a hablar con él. Y dije, papá, no salgas porque vas a acabar mal tú si le haces algo. Entonces salió y él se acercó a él y le dijo, tu hija era muy mayorcita para saber lo que hacía. Y lo que hizo le gustó. ¿Eso quién se lo dijo a su padre? El agresor, a mi padre. ¿Había algún testigo además de su padre? No, porque eso lo hicieron entre los dos, hablaron, fue algo verbal entre los dos. Pero entiendo que usted también dice que algún anciano le dijo Sí. a su padre que a su padre le dijo, oye, mejor arréglalo con el abusador. ¿Sabe Claro, usted qué porque anciano era? ¿Cómo se llamaba? Entonces ellos le cogieron a mi padre y le dijeron, Joaquín, muy bien, has tenido una entereza brutal. Ante Jehová, qué bien lo has hecho. De todas maneras, sí que estaría bien que intentaras arreglar las cosas con esta persona tomando un café. Un café con mi violador. Y su padre se lo dijo a usted, entiendo, esto. Me lo contó, dije, papá, ¿y qué has hecho? Dice, ¿y qué hago, hija? Antes de este delito tan grave que usted sufrió, en caso... ¿Sabe usted cómo eran, si desde el Salón del Reino se informaban de cómo son los comités judiciales en caso de abusos sexuales? Si hace falta un testigo, hace falta dos... Claro. ¿Usted qué sabe al respecto de estos comités judiciales que luego usted en algún sentido vivió? Claro, sí, de hecho me lo preguntaron, me decía, pero hay personas que hayan visto esto. Dije, ¿quién lo va a ver? No me hubiera violado. Yo tenía una compañera de trabajo, pero ella en cuanto se iba, él cerraba la puerta y me violaba. Entonces, no había nadie, o sea, que pudiese cerciorar, ojalá mi madre lo hubiera visto, o mi padre, pero no lo vio nadie. Y yo, claro, por miedo, te callas. ¿Sabe usted si hay alguna regla dentro de los testigos de Jehová o se ha dicho en el Salón del Reino que en caso de abusos sexuales hace falta uno o dos testigos? Sí, claro, porque... ¿Quién lo dice y cuándo se dice esto? A mí me lo dijeron estos ancianos. Me dijeron que, claro, entiende que no le pueden hacer mucho más que un comité judicial y censurarlo porque él se arrepiente. Entonces hemos visto, que el agresor le dijo a estos ancianos que se arrepentía. Que se arrepentía, pero de haber tenido relaciones sexuales conmigo. Entiendo. No de violación. Ya. Entonces, claro, ellos determinaron que según un poco teniendo la luz de Jehová, que estaba arrepentido de corazón. Pero claro, a mí me dijeron, y digo, ¿y de verdad que no le han hecho nada más?
No, Saray, es que, claro, como no hay testigos y fue hace tanto tiempo, dije, y tengo que seguir viéndolo. Y ya dije, se acabó. Se acabó, voy a buscar justicia. Por estos hechos, es decir, por el hecho de esa falta de apoyo que usted ha descrito o de humillación que usted ha descrito por parte de los ancianos, así lo he entendido yo, de no creérsele, bueno, lo que usted ha relatado, ¿usted ha sufrido o tiene algún trastorno psicológico por esta causa? Actualmente sí. Yo tengo anorexia nerviosa y sigo con ella. Yo no termino de curarme. Ya no solo eso, sino que yo vivo diariamente viendo que mis padres no están conmigo. Pero desde que usted denunció en la... Desde que denuncié, porque cogían a mi padre y le decían, porque a mi madre no, decían que no, a mi madre no, que solamente era al cabeza de familia. Cogían a mi padre y le decían, ¿tú estás apoyando a tu hija? Porque entiende que puedes tener un comité judicial. ¿Y eso quién se lo decía a su padre? Anciano. ¿Y su padre cómo reaccionó? Y mi padre me dijo, hija, ¿y qué hago? Nos van a echar a tu madre y a mí y vamos a estar expulsados todos. No lo puedo permitir. ¿Y porque cuál es la consecuencia si se expulsa? Que no te miran. ¿Cuál es el temor de la expulsión o de esa amenaza sobre la expulsión? ¿Qué pensaban ustedes que podría pasar con eso? Pues es que es muy duro porque te meten en una sala y te violan la vida entera. A mí me hicieron un comité judicial por relacionarme con... Después de... ¿Puede explicar qué pasó en ese comité judicial? Porque... Me pidieron detalles de todo. Me decían que qué hacía con él, que qué no hacía con él, si había tenido relaciones sexuales, si yo tenía sentimientos, pues todo. O sea, todo. Y yo me negué porque era un amigo. Pero aún así, a él le hicieron un comité judicial, a él le expulsaron y a mí me dejaron dentro. A mí me dejaron censurada. ¿Qué quiere decir censurado? Censurado es que te pueden tratar, ¿vale? Entonces, medianamente no puedes tener privilegios dentro de la congregación, pero puedes estar dentro y te pueden hablar. Pero puede haber una relación íntima de los demás miembros. O sea, usted piensa, cree que, o le pregunto taxativamente, después de que usted fuera censurada, los demás miembros de su congregación cortaron la relación íntima que tenían con usted. Sí, todos me vi sola. Solo tenía a mi padre y a mi madre y tampoco, pues porque me fui a vivir con ellos unos meses. Como yo me separé, pues yo me fui con ellos un tiempo a vivir, pero ellos ya tenían una presión brutal porque tenían a una persona censurada, la cual estaba en sospecha de estar con una tercera persona. ¿Y la relación con sus padres cambió desde esta censura? Sí. ¿En qué cambió? En todo. A pesar de vivir con ellos. Bueno, ahí en ese momento te tratan lo justo, están contigo, pero te tratan lo justo y te dicen, no te puedes relacionar con él porque está expulsado. Entonces, claro, le expulsaron por mi culpa, entre comillas, por acercarse a mí. Y estuve unos meses hasta que me tuve que buscar un piso para estar sola, por no hacer daño a mis padres porque sentían mucha presión. Cuando usted ya se fue a vivir a otro piso, ¿la relación con sus padres fue menor? Mucho menor, porque cuando yo me divorcié ya legalmente, decidimos, el que era mi ex y yo, el que es mi ex y yo, quién se quedaba en la vivienda. Entonces él, como vivía en Fuenlabrada, pues se fue a vivir a Fuenlabrada o no sé dónde, y yo me quedé en la vivienda. Entonces yo vivía sola. A partir de entonces, mi hermana mayor no me trata. No puedo tener trato con mi sobrina. Porque dicen que es que yo no estoy haciendo las cosas bien. Porque yo, pues, elucubraban como que tenía una relación sentimental con Natalia cuando yo vivía sola. Y como no soy aceptable ante los ojos de Jehová, no podían tener una relación conmigo. Llevo años sin saber de mi hermana mayor. Y mis padres, pues, mi padre hace poco me vino a mi local, que tengo un herbolario, y me dijo, hija, por favor, no me vuelvas a llamar. Y le dije, papá, soy tu hija. Dice, ya, pero es que me van a hacer un comité judicial. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace poco? Hace 2 meses. ¿Usted tiene miedo que después de lo que usted está diciendo aquí en este juzgado, en este procedimiento, tiene miedo a ser expulsada, a ser expulsada? Sí, de hecho imploro, por favor, que
no me quiten a mi familia, porque sé que esta misma tarde les van a llamar a decir que yo estoy tirando el nombre de Jehová y me quedo sin mis padres. El comité judicial que le hicieron a usted, que por lo que entiendo no fue expulsada, sino únicamente censurada, ¿cuánto tiempo duró? ¿Perdona? El comité judicial que le hicieron a usted, Sí. donde finalmente no fue expulsada, sino censurada únicamente, ¿cuánto tiempo duró? 2 horas. ¿Y usted durante 2 horas estuvo negando categóricamente sobre lo que se le preguntaba? ¿Había preguntas repetitivas incesantemente durante 2 horas? ¿Las mismas preguntas? Las mismas preguntas, ¿y qué hacías? ¿Y qué no haces? ¿Y qué haces en tu vida? ¿Y por qué te tratas en que tú no puedes hacer esto? Que no podéis tener trato innecesario, trato privado, no podéis estar solos en una casa, no podéis estar solos en un bar. O sea, era brutal. ¿Hubo alguna reunión más después de este comité? No, porque cuando yo tuve el comité y me censuraron, me cambié de congregación, me fui a Lengua de Signos de Toledo, porque dije no puedo estar aquí. O sea, ya me habían censurado públicamente en una plataforma, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué dijeron exactamente? La hermana Saray López Pizarro ha sido censurada de la congregación. ¿Y todo el mundo en una congregación todo el mundo entiende lo que es eso? Sí, y de hecho ya no te tratan. A mí me lo llegaron a decirme, bueno, es que ya no te puedo tratar igual, porque tienes que entender que lo has hecho mal. ¿Quién le dijo eso? De la congregación de Lengua de Signos de Getafe. ¿Y era su amiga antes de ser... Sí, intentaba tener relación con alguien. Usted ha comentado el caso de que fue expulsado. Sí, Señor, ¿volvió a intentar ser readmitido al Salón del Reino? sí, según sé, bueno, en su momento él estuvo 2 años intentando reiteradamente volver a la religión. Que iba todos los fines de semana. Todas las semanas, incluso los fines de semana, los sábados, según sé, iba a llevar a sus padres a predicar, pero yo ya vi el comité de él, porque yo fui de testigo, y sentí como que eran lobos y una oveja, y le decían, ignorarle, que diga lo que quiera, le vamos a expulsar igual. ¿Y usted en ese comité testificó a favor de Natán? A favor de Natal, para decir que éramos amigos, íntimos, amigos. ¿Hubo algún testigo más en ese comité? No lo sé, eran ancianos de otra congregación, pero no sé, no, cuando yo entré estaba sola. Iban nombrando, pues como aquí, nombran una persona, sales, entra otra. ¿Sabe usted, no sé si ha hablado durante esos 2 años que fue al Salón del Reino, si las personas de la congregación le hablaban? Nadie le hablaba, nadie, ni a él ni a su hija. ¿Tenía que entrar después de empezar el acto? Sí, ¿Podía orar? le dijeron que no era digno para hacerlo, No, es decir, no podía ejercitar el culto, actos de culto, que puede ir a la reunión, pero no puede orar. privadamente sí. Privadamente, como es Sus oraciones privadas en casa, en casa, pero no en el Salón del Reino. pero en el salón no puede hacer nada. Y tenía que salir antes de... Y tenía que salir antes porque es una vergüenza. Si es que es normal, si yo estoy ante un montón de testigos de Jehová y terminan la reunión y hablan entre ellos y a mí ni me miran, ¿qué hago aquí? Me voy fuera. Entonces él se iba como un apestado fuera. Pero ¿existe alguna obligación de que se entre después de orar y antes Se de... recomienda que se entre justo cuando va a empezar la reunión. De hecho, los ancianos te reúnen aparte para decírtelo. Pero se prohíbe orar. Orar en la reunión, sí. Se prohíbe hacer todo Al expulsado. al expulsado. Sí. ¿Algún lugar determinado para los expulsados o los censurados? Por ejemplo, en el caso de Natán, ¿tenía que sentarse en algún lugar especial? Por detrás. Por detrás Siempre atrás. Sí, ¿Esto es solo para el caso de Natán o para cualquier expulsado? Para cualquier expulsado. Yo, de hecho, cuando yo iba a las reuniones y habían expulsado, siempre te lo dicen. Ten cuidado, que este está expulsado. Para no hablarle, claro. Entonces, siempre se intentan sentar atrás.
Y en el momento en el que dicen amén, que es la última palabra que se dice en la reunión, ves cómo se sale. Y ese es el momento en el que ustedes, si los miembros siguen, vuelven a orar. No, es cuando ya termina la reunión. Él puede, cuando hace la última oración final, él agacha la cabeza y dice amén, vale, sí, pero se va. No puede tener relación con nadie allí. ¿Usted ha visto lo que dice la Asociación de Víctimas en su página web o redes sociales sobre la confesión religiosa? No, ¿Usted ha contado a algún miembro de la Asociación de Víctimas lo que usted ha relatado en este acto? sí, ¿Y usted cuándo lo contó, más o menos? pues hace unos 6 años, 5 o 6 ¿Antes años. de constituirse la asociación? Creo que sí, porque como yo no sé lo que tenían en la web, ni yo hablé con Israel Floret, porque me llamó, me contó su historia y yo le conté la mía y me dijo, aquí estamos para ayudarte. O sea, es que no sé más, yo no he tenido más trato. ¿Sabe si otras personas han sido en su congregación expulsadas y han tenido que, aparte de Natán y en parte usted, han sido expulsadas y han vivido ese trato que usted ha manifestado? Sí, en ¿Puede mi saber familia. usted quién? En mi familia. ¿En su propia familia? Sí. ¿Cómo se llaman? Mi cuñado se llama... le expulsaron por fumar. ¿Por fumar? Le expulsaron por fumar, le vieron reiteradamente. Él al principio como que lo negó, luego dijo la verdad, entonces le hicieron un comité judicial y le expulsaron. ¿Esto cuándo fue, más o menos? Pues no me acuerdo. Hace 7 años, 8, perdonadme porque las fechas son muy malas. ¿Cuántos expulsados ha podido usted vivir, tanto cuando usted estaba, bueno, miembro más activo, como cuando en la época que usted ha estado censurada? Unos cuantos. ¿Unos cuántos son, más o menos? 7, 8 personas, quizá, o 10. ¿Y todos iban al Salón del Reino como Claro, expulsados para volver. Para volver. Para volver Y dentro. vivían esa situación de que no podían entrar, no podían orar, etcétera, etcétera. Entiendo, ¿no? Sí, y de hecho mi primo, es que mi primo también, mi cuñado, recuerdo de ir a ver a mi hermana y a los niños y él se iba a la cocina. Yo decía, Marcos, que es tu casa, es que yo no puedo tener trato con vosotros. Entonces, era como la situación que dices, pero... ¿Sabe usted si la Congregación de los Testigos de Jehová de España está sometida bajo las órdenes y directrices del cuerpo gobernante de Nueva York? Sí, ¿Cómo sabe esto? porque al fin y al cabo ellos mismos te lo dicen. O sea, es decir, ¿Quién son que ellos? los ancianos te dicen que ellos están guiados por el espíritu del cuerpo gobernante. Entonces el cuerpo gobernante da las directrices a Betel y Betel da las directrices a todos los ancianos de las congregaciones. ¿Y esto se dice en privado o se dice Se en el dice Salón del Reino? públicamente, claro, que el cuerpo gobernante es el que decide tal cosa o decide tal cosa. Es decir, todas estas directrices que usted ha dicho sobre la oración, sobre entrar antes, después, todo usted lo que ha manifestado sobre cómo se organizan los testigos de Jehová, vienen, según Son usted, directrices escritas por ellos, o sea, en y luego todas las se manifiestan publicaciones, en el Salón del Reino en por las los ancianos. reuniones. ¿A usted le ha ayudado de alguna manera la Asociación de Víctimas? Sí, a estar aquí, a poder contarlo, porque en su momento cuando yo denuncié hubo un secreto sumario durante 3 años y medio y fuimos a lo penal, a Toledo. La pregunta es si usted, a través de la Asociación de Víctimas, se ve restituida como víctima, o sea, de que su caso se pueda conocer, es decir, que se le respeta como víctima a través de la Asociación de Víctimas. Totalmente. Y he sentido un cariño que no he sentido dentro de los testigos de Porque Jehová. usted, antes de la Asociación de Víctimas, ¿a cuántas personas en una situación similar de ostracismo, como usted ha relatado, ha conocido antes de la asociación, antes de que conociera la Asociación de Víctimas? ¿A cuántas personas? Muchísimas. Y después de la Asociación de Víctimas, una vez que estaba ya organizada la Asociación de Víctimas, Más aún, porque empiezas a conocer que si tal persona ha sido violada como tú, tal persona le ha pasado esto. Entonces dices, me siento arropada porque entiendo a esa víctima. o sea, ¿le han contado a usted de primera mano otras situaciones de abusos sexuales en donde los ancianos le hayan dicho a la víctima que no denuncie y que confíe en Jehová, que no manche el nombre de Jehová? Sí. ¿Puede usted dar nombre de las personas que se lo ha dicho?
Disculpe. A usted, durante el tiempo que estaba usted más activa, o mejor dicho, ¿se recomienda o se prohíbe a los testigos de Jehová no leer noticias negativas sobre los testigos de Jehová? Sí, ¿Se recomienda o se prohíbe? se prohíbe. ¿Por Porque qué? el hecho de hacerlo, lo que se conseguiría es estar con personas que son apóstatas. ¿Y qué son los apóstatas para los testigos de Jehová? Los apóstatas son personas que están yendo en contra de Jehová mismo. Sí, es decir, puede haber, pregunto, un expulsado que no sea apóstata. Es que ellos consideran que un expulsado, en cuanto tienen alguna diferencia con un anciano o creen que hay algo que no está bien hecho, ya se le considera apóstata. ¿Y qué se dice en el Salón del Reino? ¿Qué dicen los ancianos en el Salón del Reino sobre los apóstatas? ¿Qué imagen o qué directrices o qué órdenes de cómo actuar con apóstatas se dice en el Salón del Reino? Mantenerlos totalmente alejados de nuestra vida. ¿Se les asimila con el demonio? Sí. De hecho, es que la sensación que te da es como si estuvieras cerca de Satanás. O sea, cerca del diablo. ¿A usted le ha generado estas manifestaciones? Es decir, cuando usted veía a lo lejos a un expulsado o a alguien, ¿le ha generado odio hacia ese expulsado? Es decir, ¿usted ha sentido odio por algún expulsado o algún apóstata? Me sentía mal, pero sí que tenía cierto resquemor con aquellos que estaban yendo en contra de Jehová, porque lo que te dicen que es que vas en contra de Jehová, y lo único que es que protestan ciertas cosas que están haciendo mal. Entonces, te niegan el derecho. O sea, de hecho, si te tienen que abordar, meter en salas, de que tú no puedes tener trato con un apóstata. De hecho, a mí me ha pasado. Y si usted tuviera trato, o si conoce algún caso en donde alguien Sí. haya, un testigo de Jehová haya tenido trato con un apóstata expulsado, ¿cuál es la consecuencia? Que a ti te hacen un comité judicial y te expulsan también. Puede haber también señalamientos previos, es decir, toques de atención, Sí. censuras previas, quitar privilegios. Empiezan a reunir en salas, pues como me hacían a mí. Empiezan a reunir en salas, empiezan a decir, bueno, vamos a hacer un discurso de señalamiento, que se le dice, en el cual exhortan a toda la congregación de que no se tenga trato con ciertas personas y tal, ¿no? Empiezan así y luego ya empiezan con medidas mayores. Quitamos los privilegios y si no se hace caso, comité judicial. ¿Conoce casos donde se haya expulsado porque un testigo de Jehová hable con un ex testigo de Jehová? Ahora mismo no lo recuerdo. Qué rabia. Ahora mismo no lo recuerdo, pero sí. Tengo claro que sí. Según usted, lo que entiendo que se le han enseñado en el Salón del Reino y por las lecturas que se le daban para leer de los testigos de Jehová, dígame su opinión. ¿Qué es lo primero que deben hacer los testigos de Jehová cuando conocen de la comisión de un delito por otro testigo de Jehová? Dejarlo en manos de los ancianos. O sea, usted lo primero que haría es ir a los ancianos. Claro, lo que hice yo. Ir a los ancianos. ¿Y usted iría a denunciarlo a las autoridades judiciales? En Según su- esta doctrina que le han enseñado. No. No, porque no sirve de nada. Porque te enseñan a que Jehová es el juez más justo, no el juez que está aquí. Y usted, si viera el pecado de otro testigo de Jehová, ¿qué es lo primero que haría? Tienes que ir a los ancianos a denunciarlos. Dejas, pues como me han hecho a mí, ¿no? Te dejamos unos días prudenciales y si no hablas tú, hablo yo. Entonces tú eres partícipe de ese pecado, si no hablas. Si yo veo a alguien, una persona que está fumando, si yo no hablo, ya estoy formando parte del pecado, es lo que te dicen. Entonces, claro, ¿cómo no vas a hablar? Yo no quiero formar parte de un pecado y que me hagan un comité judicial, que es a lo que más miedo tenemos. ¿Se aconseja o se ordena un trato diferenciado entre testigos de Jehová que conviven con ex-testigos respecto a los que no conviven con testigos de Jehová? Es decir, cuando hay una expulsión puede haber dos situaciones: que el expulsado conviva con testigos de Jehová, por ejemplo, en su caso, él no fue expulsado, pero que un expulsado pues sea hija de dos testigos de Jehová y tenga 18 años y no tenga dónde vivir. Es testigo de Jehová expulsado viviendo con testigos de Jehová.
Y hay otra situación en la de que un testigo de Jehová es expulsado y no viva con su familia testigo de Jehová. ¿Hay un trato diferenciado entre los que conviven con la familia? ¿Se ordena un trato diferenciado que los que no viven con la familia? Claro. ¿Cuál es el trato diferenciado? Primero, ¿hay un trato diferenciado con los que no convivan? Lo es, claro. Se trata lo justo con el familiar expulsado que está en casa. De hecho, es que yo lo he vivido con mi cuñado. ¿Lo justo qué significa? Lo justo de el tiempo, hola, adiós, y trato estrecho de contar la vida personal, pues he trabajado, he hecho esto, eso no. Dentro de la familia. Un testigo de Jehová, un expulsado viviendo, que conviva con sus padres, por ejemplo, que son testigos de Jehová, ¿pueden habitualmente salir a comer, a cenar, hacer actividades deportivas? No pueden, porque te ven otros testigos y entonces te dan un toque. Te empiezan a decir que eso no lo puedes hacer. Tener una relación estrecha con este familiar, tiene que darse cuenta de que lo está haciendo mal y entonces volver a Jehová. La pregunta es si ya, por lo que usted relata, la relación del testigo de Jehová que convive con sus padres, en este caso, es mínima, ¿cuál es la relación que hay de testigos de Jehová expulsados con los familiares con los que no convive? Nula. Es que es totalmente nula, porque no se puede, hay menos todavía. Porque cuando es tu familia, que es como me decía mi hermana, ya, pero mi marido está expulsado, pero como soy su mujer, convivo con él, lo que pasa en casa, queda en casa. Pero claro, a mi hermana le exhortaban a decir, con tu marido tiene que entender que lo ha hecho mal, y eso genera una presión, y esa presión incita a que vuelvas dentro de la organización. ¿Sabe usted de personas que hayan tenido trastornos psicológicos por este, digamos, vamos a llamarlo así, en términos generales, ostracismo? ¿Trastorno psicológico diagnosticado? Creo que sí que lo tiene diagnosticado porque él estuvo de baja. ¿Alguien más que conozca? Pues como así cercano, esa persona, y qué rabia me da, sé que hay más. ¿Sabe usted, conoce algún caso en donde, si se lo han contado, que a causa de este ostracismo hayan tenido ideas suicidas? Señor Letrado, de todas formas, la testigo viene por los hechos directos, ya tanta referencia no se admite. Le pregunto si sabe si un testigo de Jehová expulsado le ha dicho que ha tenido ganas de expulsarse por no poder hablar con su familia, por ejemplo. Taxativamente la pregunta. Si se la ha dicho a usted. A usted, exactamente. No, si sabe. ¿Que si me lo ha dicho a mí? ¿El qué? ¿Alguien le ha dicho a usted, me quiero suicidar porque no soporto el ostracismo al que me somete pues estas reglas? Sí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre. ¿Sabe de alguien que se haya suicidado? Sí, bueno, de hecho lo he visto en un periódico hace unos días, eso sí. Yo le voy a preguntar, si ustedes no saben la causa de la expulsión, porque entiendo que la causa de la expulsión no se dice públicamente en el Salón del Reino. No se dice en la plataforma. ¿Por qué usted, por ejemplo, en su caso concreto, no ha hablado si no ha preguntado, ha investigado cuál es la causa de la expulsión? O mejor dicho, si no conoce la causa de la expulsión, ¿por qué ha dejado usted de hablar con la persona expulsada? Porque está expulsada. Entonces, si el hecho es rotundo, si está expulsado, no puedes asociarte con esa persona. El caso es privado y si eso se hace en una sala, pero tú no puedes tener trato con un expulsado. Es que no te dan más opción. Ni a saber, ni a saber. De hecho, a la persona que es expulsada se le prohíbe que cuente su historia. Entonces, no sabemos qué pasa ahí. Que hay veces que a lo mejor pueda salir en una congregación el caso, pues bueno, si es de, por ejemplo, si es, por ejemplo, cuando hay una tercera persona, pues hay veces que uno se entera en la congregación, por desgracia. ¿Cómo? No lo sabemos, pero al final es una vergüenza.
porque esa persona está, si ya bastante está señalada, como para encima tener más señalamiento todavía. ¿Sabe usted si también puede ser causa de expulsión el criticar o opinar puntualmente algo diferente de la doctrina de los testigos de Jehová? Sí. ¿Se puede expulsar? Sí, porque te estás rebelando en contra de Jehová. ¿Y también se puede expulsar, según su propia experiencia y conocimiento, por criticar a otro testigo de Jehová? Por criticar a otro testigo de Jehová. También. Todo lo que sea salir un poco de las directrices que te dan, sí, también. No en primera instancia, sino te empiezan a reunir. Esto es un proceso. Te empiezan a reunir, hablan contigo, sales de la sala, si te dan otro toque, esto no puede ser, entonces ya viene el comité judicial. ¿Sabe usted si los testigos de Jehová tienen un protocolo antisuicidios? No. ¿Nunca le han informado de que hay un protocolo antisuicidios? No. ¿Intentar suicidarse es un pecado grave que podría ser motivo de expulsión? Si lo es tener anorexia y no estás valorando la santidad de la vida, imagínate quitártela. Pero le pregunto taxativamente, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo en su momento, cuando hablé con los ancianos, les dije que yo me golpeaba. Cuando yo fui violada, me pellizcaba y me hacía daño. Me decían, es que eso tú no puedes hacerlo. Porque sabes que es tu vida sagrada ante Jehová. Entonces, eso tiene repercusión y sería muy doloroso porque has sufrido una violación, según nos dices. Entonces, claro, todo lo que sea maltratarte y hacerte daño o hacerte cortes o tirarte por la ventana, que a mí me han dado ganas muchas veces, eso es una locura. Porque no vas a entrar en el paraíso. ¿Se puede expulsar por ser homosexual? Sí. ¿En qué se basa usted? ¿Solo ha escuchado, se ha dicho en el Salón del Reino por los ancianos? ¿En qué se basa? Lo he vivido. Lo que pasa es que, bueno, es mi primo, que actualmente se llama Daniel, antes se llamaba Laura. Ella, de toda la vida, yo siempre la hemos visto que era muy, pues eso, tenía rangos de parecer hombre, ¿no? Le decíamos, Laura, o sea, es que eres un poco rara. Y nos decía, no, ella se callaba y se callaba y se callaba por vergüenza. Ella se hacía cortes en el pecho, se autolesionaba y habló con los ancianos porque ella estaba estudiando la Biblia, no estaba bautizada todavía, la prohibieron bautizarse. Fue tal acoso el que sufrió que me dijo, prima, no te puedo contar todo, que se tuvo que ir de la zona, se fue a Barcelona a vivir. ¿Sabe usted si esta persona le ha dicho que tiene un trastorno psicológico a causa de eso? Ella no está bien psicológicamente. De hecho, yo tengo miedo a que cometa una locura. ¿Sabe usted? Ya entiendo que si se puede expulsar o no bautizar por ser homosexual, por practicar relaciones homosexuales... está prohibido. O sea, es motivo de expulsión. Es motivo totalmente de expulsión. ¿Y existe la obligación de comunicar a los ancianos que otro hace prácticas homosexuales? Sí, claro. ¿Es obligatorio o se aconseja? No, es obligatorio porque es un pecado craso. Entonces tú, si no hablas, me repito, si no hablas, tú formas parte de ese pecado. ¿Quién decide en estos casos o en otros quién puede bautizarse y quién no? Los ancianos de la congregación. Son los que te ven aptos para ser bautizada o no. De hecho, a mí no me iba a bautizar antes, pero como tenía anorexia nerviosa, me dijeron que de momento no, que siguiera estudiando. Según su experiencia, ¿cuál diría usted que es el papel de la mujer dentro de los testigos de Jehová y si hay alguna diferencia con los hombres? Totalmente. Dentro de la congregación, nosotras tenemos ciertos privilegios, pero no todos. Nosotras, encima de una plataforma, no damos discursos públicos, no hacemos oraciones ante nadie. Es decir, que un testigo de Jehová que no sea anciano puede hacer discursos públicos. Hombre. Hombre, pero mujer no. Una mujer puede ser precursora, que le dicen que es predicar, y hacer asignaciones dentro de la... pero nada más. Asignaciones es pues subir a la plataforma entre dos hermanas, una hermana o un hermano, y hacer una simulación de predicación, por ejemplo, para dar ideas de cómo predicar luego de casa en casa. Pero no un discurso público. Pero discurso público no. Y luego limpiar... ¿Estos discursos públicos que solo pueden hacer los hombres son discursos sobre
de culto religioso. De culto religioso, claro. Y usted, la mujer, ha entendido que no pueden hacer ese culto religioso. No. Ya. ¿Pueden ustedes ser siervas? No. ¿Qué es siervas? Sierva, bueno, en este caso es siervo ministerial, es un rango en el cual tienes más privilegios. Luego está por encima ser anciano de congregación. Entonces, siervo ministerial es la posición anterior. ¿Y qué privilegio tiene un siervo? Bueno, pues que puede discursar en ciertos momentos, se le va entrenando para ser anciano de la congregación. ¿Las mujeres pueden hacer oración en las reuniones? No. ¿Qué es? O sea, ¿puede describir qué es oración? Porque Oración es, bueno, hablar con Jehová públicamente. O sea, yo hago mis oraciones privadas. Que escuchen los demás miembros. Eso es. Solo lo pueden hacer los hombres. Solamente lo pueden hacer los hombres. Y en casa, si yo, por ejemplo, cuando estaba casada, voy a hacer una oración a un estudio, porque yo tenía algún estudio que estaba estudiando la Biblia, yo me tenía que poner un pañuelo en la cabeza. Como motivo de sumisión. Si lo he entendido bien, cuando está la presencia de un hombre. Eso es. Si no está la presencia de un hombre... No usted... que esté cerca, sino que está en casa. Entonces, el como motivo forma de poner... sumisión Perdón. es ponerte un velo, perdona. Perdón, esa pregunta, bueno, ya la he contestado. El motivo de ponerse el velo es un motivo de sumisión ante el hombre. Eso es. Según usted. Eso es. ¿Y eso usted cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Dónde lo ha son, leído? son directrices de los ancianos de la congregación. De que eso tiene que ser así. ¿En su congregación o pasa en todas? Pasan todas. Dentro de la organización, sí, pasan todas. ¿Usted se ha sentido inferior al hombre dentro de la congregación? Muchas veces. ¿Y por qué? Pues porque cuando yo, por ejemplo, iba a hablar sobre la violación tenía que ser delante de mi esposo. Yo no lo quería hacer delante de mi esposo, porque no quería que supiese todo lo que me había hecho mi agresor. Cuando yo fui a la congregación donde residía mi ex... ¿Pero quién le decía que oiga, usted solo puede hablar de la violación delante de su esposo? ¿Quién se lo decía? Estos son los tres ancianos nuevamente. Sí, Antonio, que le he interrumpido. No. Ah, perdón. ¿Quién tiene la autoridad en la familia? El esposo. ¿Usted puede criticar intentando hacer valer su opinión ante la opinión de su esposo? De manera privada tú puedes tener una conversación o debatir algo ante tu esposo, pero el esposo, al ser cabeza de familia, es él el que da la última palabra de todo. O sea, una esposa no puede ir directamente a un anciano así a tratar un tema serio, tiene que ser ante tu esposo. Es decir, si usted dice A y su marido dice B... Es B. Es B. Claro. ¿Y usted en aquel momento le parecía bien? No, yo decía, pero entonces nosotras, ¿cómo opinamos? Entonces, cuando hablaban, recuerdo cuando estaba casada, decía, no, es que mi esposa decía, ya David, pero es que lo que opine tu mujer... O sea, aquí lo que se trata es lo que opine el cabeza de familia. ¿Y esto es una regla solo en su congregación? No, es una directriz. ¿En su caso particular o es una cosa...? Es una directriz. De hecho, cuando yo denuncié al que era mi exmarido, le denuncié, puse una demanda por maltrato, fui con la demanda a la reunión donde residía, que es mi exmarido, me dijo, ¿y tú dónde vas? Digo, a enseñaros que esta persona es un maltratador. Y me dijeron, ¿y qué haces que no vienes con tu padre? Digo, ¿con mi padre? ¿Por qué tengo que venir con mi padre? Hombre, tú es que sola aquí. Es tu padre el que tiene... Digo, no, yo vivo sola. A todo era, actualmente desde que me divorcié, cualquier comunicación, que en este caso mi primo, también que era anciano de congregación, tuve un problema con él también por unas fotografías que vio. Cuando quiso tratar el tema, habló con mi padre, no conmigo. Usted, entonces, he entendido que usted denunció ante los ancianos malos tratos por parte de su, sí. en aquel momento, marido. Sí. ¿Y por qué no denunció ante las autoridades judiciales? Lo denuncié más tarde. En ese momento ellos me presionaron de que volviera con mi esposo si quería hacer la voluntad de Jehová, que eran 4 palabras maldichas las que me había dicho, que todo se puede solucionar con la mano de Jehová. Eso es cuando usted denuncia a los ancianos el maltrato. ¿Y usted le explicó a esos 3 ancianos todo lo que me hacía? ¿Y qué le hizo, qué le hacía su marido en aquel momento, quiero decir? ¿Y le explicó a los ancianos? Lo que yo le expliqué a los ancianos,
lo que hizo fue igualarse al violador. Si el violador me había violado 3 veces en un día, él ¿por qué una? Porque tuvo relaciones conmigo solamente una vez. Y directamente, siento la expresión, me decía, ¿qué pasa? ¿Que conmigo no lubricas y con él sí? Y muchas expresiones muy duras. Muy duras. ¿Qué expresiones, digamos? Decía, jolín, es que bastante que estoy contigo porque me he casado contigo y tú no eres una persona virgen. Es que a mí me han robado mi virginidad, ¿vale? Y aún así lo conté a los ancianos. Y me decían, ¡ay, es duro, sí! Y a la semana siguiente me volvieron a reunir y me dijeron, Saray, son 4 palabras maldichas. Entiende que tu esposo también está sufriendo porque ha sido violada. Tienes que entender. Entonces yo llegué, esto es muy duro, a pedirle perdón a David por haber sido violada. Y le pedí que fuera al psicólogo conmigo. Y no lo hizo. Porque decía que lo dejaba en manos de Jehová y que ir al psicólogo, por cierto, eran ideas mundanas. Ahí me dijo, ¿y qué haces yendo al psicólogo? Y decía, pues porque necesito tratarlo. Y dice, pero es que eso son ideas mundanas. ¿Tú no entiendes ahora que a ti no te van a ayudar más que los ancianos? Y yo decía, pero sí, ¿pero qué me estáis ayudando? Sino que necesito no quitarme la vida. ¿Esto que le recomendaron no ir al psicólogo es algo que se diga habitualmente en el Salón del Reino? De manera directa no, pero de manera indirecta sí. Porque como no son testigos de Jehová, a no ser que fueras, aunque fui un tiempo, a una psicóloga que era testigo de Jehová, ahí sí. Ahí sí le veía bien, porque ahí trataba la anorexia nerviosa. No me acuerdo, no lo recuerdo. Era testigo de Jehová, pero claro, hablábamos más de Jehová que de mi enfermedad. O sea, si lo que quería tratar era mi enfermedad. Pero en su momento me dijeron que el tratarlo psicológicamente, ¿pero para qué? Si ya tienes a Jehová, que es tu mejor psicólogo. Le llegaron a decir que si lo denunciaba los malos tratos estaría manchando el nombre de Jehová. Totalmente. Porque... Digo, estos 3 ancianos. Sí, me dijeron que claro, si quería hacer la voluntad de Jehová, claro, me reunieron en una sala y recuerdo que cerraron con pestillo y le dije, no me cerréis con pestillo porque no me encuentro bien, sola con vosotros. Sara, y entiende que es que nadie se tiene que enterar. Y me reunieron y me dijeron, textual, me sacaron, ¿tienes algo que decir? ¿De qué? ¿Te has tratado con alguien? O sea, en plan totalmente detectives. Tal día, tal hora se te ha visto con Natal Laboret, tal día... Entonces, perdía totalmente la credibilidad de que yo me separaba por un maltrato. Entonces ahí ya empezaron a dudar. Tú tienes que seguir el matrimonio y tenéis que dejarlo en manos de Jehová todo. En el Salón del Reino los ancianos aconsejan no estudiar carreras universitarias o tener títulos superiores. Sí, ¿Y por sí, qué? de hecho se presiona mucho a las personas. Pues porque tú no lo dedicas entonces a predicar, tú no lo dedicas a Jehová. Entonces, vale, si yo adoro a Jehová pero quiero tener una carrera universitaria, ¿qué problema hay? Pues lo ven. De hecho, yo tenía cerca una chiquilla que estaba estudiando, estaba haciendo... Decía, jo, que yo estoy estudiando, pero claro, los ancianos pues me dicen que lo deje, que haga el precursor regular. Otro acto, por ejemplo, el mío. Yo compré un negocio, me decían, ¿pero qué haces? Eso es materialista. Si esto se va a quedar aquí. ¿Y Entonces, se pueden perder privilegios o ser censurado en caso de estudiar una carrera universitaria? si eso implica que pierdas reuniones, podría llegar a eso. Porque tú no te estás alimentando espiritualmente. Es decir, el culto solo se practica dentro del Salón del Reino, no hay otro sitio. No, antes sí que hace unos años se hacían como un estudio del libro, le dicen, que se hacían en casas. Pero eso era antes, hace unos cuantos años. Actualmente todo es dentro de las reuniones. Bueno, ahora por videoconferencia según el tema del COVID, pero era todo privado, claro. Bien, ¿y sabe usted
si para ser testigo de Jehová hay que predicar. Sí, claro, es que es una norma totalmente. Claro, porque al final lo que incitan a que hagas lo que Jesús te dice, de predicar de casa en casa y dar la palabra a otras personas. Si no se predica, no se pueden ser testigos de Jehová, entonces. No consigues, o sea, si yo no predico y yo no formo parte del reglamento que ellos te dicen, al final no me van a bautizar. Entonces tienes que hacer lo que ellos te dicen. Entonces tienes que predicar más. De hecho, a mí me acosaban muchas veces, decían, ¿pero cuántas horas has hecho este mes? Pues tantas. Vale, pero es que tienes que hacer más horas, porque tú lo registras en un informe. Entonces les tienes que decir las horas que haces en el mes. Y son pocas, son muchas. ¿Un testigo de Jehová que predica y deja de predicar puede pasar a algún estatus inferior respecto a otros? Te vuelves inactivo. ¿Eso qué significa? Inactivo es una persona pues que está bastante perdida, como que está enferma en sentido espiritual. ¿Y la relación de los testigos de Jehová con una persona testigo de Jehová inactiva varía? Se ve trastocada, porque mi hermana, por ejemplo, o mi hermana estuvieron mucho tiempo sin predicar, sin ir a las reuniones, no se les trata igual. Yo personalmente, por desgracia, no la trataba igual. ¿Puede haber algún toque de atención público en el Salón del Reino por una persona que predica poco o no predica? Claro, porque los discursos al final se van diciendo, ese es un juego, ¿no? El servir a una plataforma y el decir, es que hay que predicar, porque claro, es algo que Jehová nos dice. Entonces, yo lo que digo, muchas veces se consigue más lamiendo que mordiendo. Entonces, el estar continuamente en discursos bíblicos, atalayas, publicaciones, pues al final vas como vas. Vale. Dos preguntas muy rápidas, termino. Una es si usted se considera víctima de los testigos de Jehová. Totalmente. Y la última pregunta, ¿considera usted que los testigos de Jehová es una secta destructiva de alto control que adoctrina a sus miembros? Sí. Y que incumple sistemáticamente los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas miembros testigos de Jehová. Tengo miedo de decirlo, pero sí. Lo son. No hay más preguntas, señoría. Letrado, señor Prado. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señora Saray. Mire, le voy a hacer algunas preguntas para precisar algunos aspectos de su testimonio. Vamos a ver, ha dicho usted que se puso en contacto con usted un miembro de la asociación, ¿verdad? Sí. ¿Quién era ese miembro? Israel Flórez. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos años. Es que no sé si eran 3 o 4 años, más o menos. Dijo usted anteriormente 6 años. Es que no lo sé exactamente, o sea, que ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha. ¿Conoce usted también al secretario de la asociación? No. ¿O alguno de sus miembros? No, solamente conocí a Israel. ¿Sabe usted cuándo nació la asociación? No. Entonces, ¿cómo sabía cuando se puso en contacto el señor Flórez con usted que formaba parte de la asociación? Él se puso en contacto conmigo, pero en ningún momento me contó que tenían una asociación o que tenían intención de tener asociación. Me llamó, oye, que me he enterado porque parece ser que has sufrido esto y me gustaría contarte lo que he pasado yo. ¿Cómo tuvo conocimiento de su número de teléfono? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo tuvo conocimiento de su experiencia? ¿De mi experiencia? Pues porque al final son cosas que se van hablando y porque sale en los periódicos, porque mi caso salió en un periódico. Entiendo. ¿Lo contó usted? ¿El qué? ¿Su caso a los periódicos? No. Lo que pasa es que cuando tú pones una demanda, al final hay chivatazos. Entonces, no sé quién, pero había una periodista allí cuando yo fui al juzgado a hablar. O sea, que lo que quiere decir usted es que la periodista le contaría su historia al señor Israel Flórez. No lo sé. No tiene conocimiento. Es que yo no tengo conocimiento de eso. Vale. Usted ha dicho que se siente defendida por la asociación, ¿verdad? Actualmente sí, claro. Muy bien. Porque me están permitiendo hablar. Sin embargo, también ha dicho que usted no ha entrado en la página web de la asociación, ¿verdad? En la página web no. Entonces, ¿de qué manera se siente usted defendida? Si no sabe cuál es el contenido de la página web ni los fines que persigue. Porque cuando yo hablé con Israel Flórez, él me contó la historia y me dijo, Saray, lucha por este tema, igual que lo voy a hacer yo. Entonces me dijo, para cualquier cosa o cualquier movimiento, aquí estamos. Entonces me sentí protegida por eso, porque dije, bueno, si puedo dar apoyo a otras personas, porque él me cuenta pues casos de otras personas que están sufriendo y que por miedo no hablan y que se han visto como yo.
Entonces, al final, pues quieres hablar con esas personas, necesitas hablar con esas personas para que no tengan miedo a denunciar aquí, sin más. Pero he tenido muy poco trato, o sea, yo tuve una conversación y hasta hace poco pues que hablé con Carlos Bardavio, que formará parte de como víctima de los Testigos de Jehová, y ya está. O sea, yo no he tenido un trato estrecho con esta asociación. Así que fue usted quien llamó al compañero para ponerse en contacto con él, o él se puso en contacto con ¿Qué usted? compañero? El señor Bardavio, compañero. Bardavio me llamó para decirme que yo iba a testificar y yo solamente le conté lo que había pasado. Entonces le dije, yo he pasado esto, esto y esto, vale, pues ahora, bueno, de hecho es que ni le conté prácticamente, me dijo, todo eso lo vas a contar dentro de un juzgado. Entonces vas a tener la posibilidad de hacerlo. Usted presentó su declaración en un formulario con el membrete, ¿no?, de la asociación. ¿Verdad? Esta es su declaración, señoría, es el documento 20.30. Sí, lo hice un escrito. Sí. Hice un escrito. ¿Quién le facilitó a usted este formulario? Pues no lo recuerdo. No lo recuerdo, no sé si fue Israel. En su momento me dijo, si quieres participar como víctima de aquí en el juzgado de Torrejón, te dejamos esto para que lo escribas y que le puedas pasar la historia a Carlos Bardavio. ¿Y qué hizo usted? ¿A quién le entregó su declaración personalmente? Pero, Yo señor sé- letrado, ¿cuál es la relevancia de las preguntas? Que no sé. Sí, sí. O sea, el previo contacto con los testigos, bueno, pues ustedes contactan, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? Sí, señoría, simplemente establecer precisamente desde cuándo tiene contacto con la asociación o con miembros de la asociación. Bueno, pero entonces pregúntele Pero fechas. Pero... Es que fechas exactamente no lo sé. Yo tuve una llamada de él, pero hace unos años. Entonces yo no recuerdo exactamente, lo juro que no recuerdo cuándo fue exactamente cuando me llamó. Usted presentó su declaración después de haberse constituido la asociación, ¿no es cierto? Pues personalmente no lo sé, porque yo no sabía que tenían una asociación. Yo presenté un escrito y sabía que eso iba a ir a Carlos Bardavio para yo poder defenderlo aquí. O sea, no lo sé. ¿Presentó alguna otra información junto con su declaración? ¿Se la entregó usted al señor Bardavio? Claro, mis informes psicológicos. ¿Lo aportó usted al procedimiento? ¿Sabe usted si están aportados a No, este procedimiento? no lo sé. Yo no sé nada. Muy bien. En la actualidad, ¿tiene usted una relación? Yo no voy a entrar en mi vida privada. Pero ha dicho No es usted- necesario, señor letrado. No voy a entrar en mi vida actualmente privada porque sé que Disculpe, señora. eso puede causarme mucho daño. Muy bien. ¿Tiene usted conocimiento de si el señor presentó también una declaración a la asociación? No voy a seguir entrando en eso porque si no entro en si tengo relación o no con él, eso pero- es su vida privada. Pues diga si lo sabe o si no lo sabe. Creo que sí. Yo creo que sí porque él ha sufrido como expulsado de la congregación. ¿Vale? ¿Y sabe usted si en su declaración, la declaración del señor, adjuntó la carta que dice usted que escribió a la sede nacional de los Testigos de Jehová? No lo sé lo que hizo él. Señoría, esa carta está adjuntada a la declaración del señor 20.29, presentado de contrario. Mire usted, ¿cómo es posible que tuviera acceso a esa carta? Volvemos a lo mismo. El Señor hecho de letrado, que ha usted... dicho ya que han sido íntimos amigos, por lo menos, ya está. Muy bien. Cuando usted escribió su declaración, ¿lo hizo sola o en compañía de alguien? Mi Señor declaración... letrado, Su no de- es pertinente. Vale. No, pero sola. No, pero que no es pertinente. Bueno, entrando en algunos detalles de lo que usted ha comentado, mire, ha declarado usted que un anciano le acosó a usted, ¿no?, por su amistad con el señor. Varios. Varios ancianos Ujú. lo acosaron. ¿Es cierto que usted presentó una denuncia por coacciones contra uno de esos ancianos que se instruyó en el juzgado de instrucción número 1 de Illescas? Sí, Es cierto. sí. ¿Tiene alguna relación familiar con usted o con el señor Eh, Rodríguez? no voy a entrar ahí, ¿vale? Es Pero cierto, esa persona me estuvo persiguiendo con el coche. Sí, señor, mira, es cierto que se dictó una sentencia en fecha 29 de marzo del año 2021 con relación a esa denuncia y que en esa sentencia se reconoce como hecho probado que el denunciado, mencionado, vive por la zona donde fue visto conduciendo un vehículo el día de los hechos. Pero, señor letrado, no es pertinente.
¿Sabe usted cuál es el resultado de esta sentencia? Sí. El problema fue que yo no tenía... Dígame el resultado solamente. Bueno, pero a mí me interesa decir esto, sí puede ser. Se puede Gracias. explicar, sí. Puede explicar. Gracias. El hecho de que yo no tuviera dinero para tener un abogado en aquel entonces y él sí, eso supone mucho dentro de un juzgado. Y yo no pude hacer nada, porque decían que no había prueba suficiente, ya que yo no tenía una fuerza con un abogado. Entonces, sí, se me intenta... No sé qué se intenta con esto, la verdad, si es desacreditar mi palabra, pero yo decía la verdad. En absoluto, simplemente estamos No, ya está, señor letrado. señalando continúe. hechos. Entonces el señor fue absuelto, ¿verdad? Sí, No recurrió a la sentencia, ha dicho. no, Sin embargo, señora Saray, ni en su testifical de ahora, ni en su testimonio por escrito, ni en la carta que dirigió usted a la central, nunca dijo nada acerca de este asunto. ¿para qué me servía? Pues usted ha hecho una acusación de que le estaban acusando, pero lo cierto es que este señor quedó absuelto. Sí, ¿No le facilitó usted pero el es que ya tribunal? en aquel entonces yo ya no me trataba con la organización. Pero usted dice que sigue siendo testigo de Jehová, ¿verdad? Legalmente sí, pero yo no practico con los testigos de Jehová, practico con Jehová. Así que no facilitó usted esta información al tribunal al presentar su declaración. ¿No es cierto su declaración escrita? Pero, señor letrado, Sí. es que qué Es relevancia que no tiene sé, en de qué verdad, declaración. me estoy agobiando. No. Es que ya he pasado tanto por esto pero que espera, no voy a Saray, seguir pasando no, por ahí. O sea, que tenga relación con los hechos, no... Es que, o sea, si presentó una denuncia de coacciones y no lo contó, no es pertinente. O mantenga la relación. Sí, solamente, señoría, ella sostiene que ha sido perseguida, acosada, pero es que no hay nada que los obtiene. La sentencia dice justamente lo contrario. Ella ni siquiera vivía por la zona cuando ocurrieron los hechos. Pero, Bueno, Eso pero no que es esto verdad. es un juicio, ya está enjuiciado, pero que no lo Sí. aportó, pues no es pertinente. Si lo aportó, no... Señorita Saray, usted dice en su declaración que su exmarido la sometió a lo que usted llama en su declaración un maltrato psicológico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Usted lo denunció a Sí. su marido, se instruyó también una causa. Sí, ¿Y qué es lo que se dictaminó? pues se le absolvió también, porque decían que no había pruebas suficientes. Yo ahí no voy a entrar. Vale. ¿Apeló usted esa sentencia? No, porque económicamente no podía. Pero podía haber solicitado un abogado por turno de oficio. No lo quise hacer. Es que estoy tan agotada que yo no... Ya llegó un momento en el que ya no quería seguir más. Dice usted también que recibió maltrato psicológico de su marido y que percibió una actitud machista. por Efectivamente. parte de los ancianos. Lo señaló usted Sí. en su testimonio, ¿verdad? Ajá. Muy bien. La realidad es que, mire, en el momento de las dificultades, los problemas que tenía usted con su exmarido ahora, escribió una carta a la Sede Nacional de los Testigos de Jehová. Ujú. ¿Recuerda lo que usted comentó en esa carta? Hombre, después de unos años y 15 folios, es mi vida, la podría decir de nuevo, pero creo que la he hablado ahora mismo. Mire, como está aportada al procedimiento, Sí. usted dijo exactamente lo siguiente. Mire, se lo voy a leer. Dice, desde el momento que se conoció por parte de los ancianos lo que había sucedido en el pasado, se intentó dar la ayuda de rechazando cualquier ayuda por parte de ellos, especialmente por el hermano, y cita usted a uno de los ancianos. Ujú. Es decir, está usted diciendo que los ancianos trataron de darle la ayuda de vida a su esposo, ¿verdad? Eso es lo que usted manifestó. Personalmente a él le dijeron que tenía que reaccionar si quería hacer las cosas bien, pero igualmente si después a la semana siguiente dicen que yo tengo que volver con él porque son 4 palabras mal dichas, o sea, que intentaron un apoyo, bueno, surrealista, pero no hicieron nada. Pero, mire, señor, si es esto lo que usted declaró. En la carta también dijo, había otra pareja en la congregación cuya esposa también había sufrido el mismo tipo de violaciones. Ujú. Y finalmente nos expresamos con ellos. Yo con ella y David con su esposo. Este empezó a intentar ayudar a mi marido y ya que la excusa que éste ponía para no recibir la ayuda de los ancianos era que ellos no habían pasado nunca por eso. Con este hermano no valía.
Por lo tanto, usted está reconociendo que los ancianos siguieron dándole ayuda a su esposo, ¿verdad? A él sí, pero a mí no. ¿A usted no le ofrecieron ayuda? A mí, ayuda. Señoría, le ha contestado varias veces y el letrado sigue preguntando para, no sé, para agobiar a una persona que se siente víctima y está declarando sobre un delito que ha sufrido. Y esto me parece que vulnera el estatuto de la víctima. Y es motivo de queja también por este letrado y seguramente de la testigo ante el colegio correspondiente. Solamente le estoy preguntando, señoría, con relación a su declaración. Pero usted reitera la pregunta, que Señor es distinto. letrado, ya. Sí, sin instigar a los testigos, porque los testigos que vienen ya son a raíz de un testimonio personal. Entonces, bueno, pues concretar alguna cosilla y ya está. Vale. ¿El señor que se aprovechó de usted era un anciano de congregación? No. ¿Qué relación? ¿De qué lo conocía usted a ese Señor letrado, es que Perdón. no es No voy a pertinente. hablar de mi No violador. es pertinente. Vale. No hable. Según su testimonio y su declaración, usted tuvo problemas en su matrimonio, como ha expresado. Ujú. Escribió que se negó a tener relaciones sexuales con su exmarido y como él no podía entenderlo, le expuso usted lo que sufrió tiempo atrás. ¿Es eso cierto? Señor letrado, Vale. como siga así, le retiro la palabra. Vale. Solamente, señoría, quería hacer mención a lo que ella misma manifestó con relación a cómo se sentía y si es cierto que los ancianos la acosaban o no. Señoría, ella manifestó en su testimonio, en la carta que usted dirigió a la Central Mundial, dijo que hacía 10 años atrás estaba trabajando y sufrió violaciones y abusos sexuales por un año. ¿No es cierto? Señor letrado, usted le retiro la palabra. Es que, a ver, es decir, de hecho, denunció. O sea, ya está. Es que, ¿qué más quiere saber de eso? Pregunte sobre cuestiones del honor, de cómo reaccionaron las otras personas. Es que como, o sea, ya es la última pregunta. Señoría, solamente le estoy preguntando con relación a su propio testimonio, para aclarar lo que ella ha dicho. Es que hay maneras de preguntar sobre un propio testimonio. Creo que está siendo demasiado... está instigando a la testigo, señor letrado. Bueno, trataré de hacerlo con mayor delicadeza. Disculpe Por favor. usted, señorita. Simplemente quería decirle, usted afirma que los ancianos le impidieron denunciar a la policía esos hechos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, usted como testigo de Jehová conoce las revistas La Atalaya y Despertar. Mejor que usted, sí. Bueno, las ha leído muchas veces. Mire, en un artículo publicado en la revista Despertar se hacía mención al hecho de que la violación es una de las experiencias pues, más extremas, más traumáticas que puede sufrir una persona. Pero también dice que no sería lo adecuado ni amoroso que los amigos de la víctima pusieran en tela de juicio su versión de lo sucedido, ni que se tomaran la libertad de decidir si realmente fue violada. Incluso ese artículo de la Despertar anima a llamar a la policía tan pronto como sea posible. Esta es la postura oficial de los testigos de Jehová, ¿no es verdad? Esa es la postura escrita. La postura entre salas, no. Finalmente usted, es que no le entendí bien, denunció a la persona que le había... La demandé. ¿Cuál fue el resultado de esa demanda? Es impertinente, Bueno, señor impertinente. letrado. Habla de usted también de un problema, de la anorexia nerviosa que usted sufrió, ¿verdad? ¿Desde cuándo sufrió usted este trastorno? Señor letrado. Es que se contradicen tus testimonios. Bueno, pues entonces diga, ha dicho esto, ha dicho lo otro. Vale. Señorita, en su testimonio, usted dijo que cuando tenía 10 años desarrolló anorexia nerviosa crónica. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Es cierto también que sus padres, testigos de Jehová, se trasladaron desde Andalucía hasta Madrid para dispensarle a usted la ayuda que necesitaba? Sí, como padres que son. Sin embargo, ¿hay algo que avale que la anorexia es como consecuencia de las creencias y prácticas de los testigos de Jehová? ¿Cómo? ¿Ha dicho usted que sufre anorexia como consecuencia de todo lo que usted ha dicho? Yo no he dicho eso en ningún momento en la sala. Yo he dicho que sufrí anorexia nerviosa por motivos familiares, personales. Una niña de 10 años entró en una anorexia, sin más, pero no he culpado a nadie de ello. Ellos me han culpado de no estar cuidando la santidad de Jehová.
Sin embargo, ¿sabía usted que la misma revista Despertar que publican los testigos de Jehová anima a las personas a buscar la debida atención médica cuando sufren este problema? Le vuelvo a repetir, perdóneme que sea tan repetitiva. Una cosa es lo que escriban y otra cosa es lo que te hacen en las salas. No es lo mismo. Hay cosas, como todos, una vez que se escribe, pues intentan hacerlo o no. Pero luego está la opinión humana. Entonces la opinión humana era diferente, porque hay ancianos que te cogen y te dicen una cosa, o dicen, venga, bueno, apóyate en Jehová, ¿no? Para que seguir adelante, y yo, gracias a Jehová, yo sigo viva, ¿no? Yo sigo creyendo en Jehová. Pero hay otros ancianos que te dicen, ya, pero es que lo que estás haciendo, entiende que es que no estás cuidando tu cuerpo, es lo que he dicho aquí. Entonces eso fue muy duro. Una cosa es una publicación, porque no te digo que no haya una atalaya, una Despertar que hable de la depresión, pues claro que las hay. Pero luego está Jehová. O sea, yo me apoyaba en Jehová. No me podía apoyar en ellos porque las únicas reuniones que tenían era para hacerme más daño todavía. Cuando usted comentó que tenía la necesidad de contar lo que usted había pasado, dice que llamó a 3 ancianos, porque 3 Sí. ancianos se presentaron en su casa, ¿verdad? Ujú. Sí, no repitamos, ha dicho 80 veces. Lo los volveré a mismos tres decir. ancianos. Sin Venga, embargo, por le favor. sorprendería saber que contamos con el testimonio de su marido y él afirma que no fueron 3 ancianos, sino que fueron solamente 2. Señoría, Eso no puede ser. Ese testimonio no es de este procedimiento. Se han presentado en otro procedimiento y no este procedimiento. Y está Disculpe. pregunta Disculpe. capciosa intentando confundir a la testigo sobre un testigo que no va a Ya declarar está, en este ya está. procedimiento. Terminó la declaración, el Ministerio Fiscal tiene la palabra. Y de todas formas, no griten en Perdone, mi sala, señoría. ¿eh? Pido disculpas a su Vale. señoría y a todos En los mi sala no presentes se por grita. elevar la voz. Aunque no sea catedralicia. No voy a consentir El eso. Ministerio Fiscal tiene la palabra. Perdón, señora. Con la venia, señoría. Buenos días. Hola. Bueno, le voy a hacer alguna pregunta sobre lo que usted ha declarado y alguna cosita más. Respecto de la denuncia que usted interpuso por la violación que sufrió, en esta denuncia usted puso de manifiesto que había contado previamente lo ocurrido a los ancianos de la congregación. Sí que lo dijo en la denuncia. Sí, lo dije a la juez, sí, en sala, sí. También ha hablado en cuanto a la censura que usted sufrió, que se publicó esta censura en una plataforma a la que esta plataforma, dígame, ¿de qué tipo de plataforma se trata? Es una plataforma. Si es un salón como este, igual, exactamente igual, una plataforma y un micro, y encima de la plataforma donde se dice que Saray López ha sido... Es decir, es una persona, o sea, la Es publicación se hace por una persona. Eso es un anciano de congregación, es el que da... Y el este que da anuncio se anuncio. hace En presencia de 100 personas. ¿Y de la persona a la que se censura, en este caso, de usted? También. Sí. Se hace en el Salón del Rey, no entiendo. En la reunión próxima, si te lo dicen a ti en privado, que sepas que la semana que viene se va a hacer el anuncio. ¿Y se publica en algún medio escrito también esto? Ellos tendrán a nivel interno, claro, tienen ciertas fichas en Betel, donde aparece toda tu vida, y ahí se manifiesta, claro, que esta persona está censurada. ¿Y estas fichas son públicas o son...? Son privadas de ellos. De hecho, tú te cambias de congregación y tus fichas van a otra congregación, toda tu vida. De hecho, cuando yo si me permite que siga, Sí. cuando me cambié a la congregación de lengua de signos de Getafe, ellos ya sabían que había sido violada, que había sido maltratada, lo sabían todo. ¿Sabe usted la vergüenza de meterte en una sala con 3 personas que saben lo que has pasado y que no tienen derecho a saber? Y usted ha dicho que tienen unas fichas privadas. ¿Me puede decir a quién se refiere con tienen en abstracto? ¿A quién se refiere? Los ancianos de las congregaciones tienen las fichas, sí. Y en estas fichas, aparte de las censuras, entiendo que las expulsiones también se recogen ahí. ¿Se recoge toda su trayectoria como testigo Todo. de Jehová? Todo, hasta incluso lo que predicas, lo que no predicas, todo. Cuando se cambian de congregación, que ha dicho que estas fichas se pasan a las demás congregaciones, ¿se hace con su consentimiento, con el consentimiento de la persona? No,
Porque yo cuando me reuní con ella dije, ¿y por qué ustedes tienen que saber que yo he sido violada? O sea, es que es muy incómodo, porque ya una persona violada no se la trata igual. Entonces, ya cuando me reunieron me dijeron, vamos a dejar la puerta abierta, dije, saben que he sido violada. O sea, que lo sabían ellos sin yo dar consentimiento ninguno. Usted, a lo largo de su declaración, ha hablado de recomendaciones, de directrices y de prohibiciones. ¿Nos puede aclarar, si lo sabe, la diferencia entre cada una de estas, o si al final viene a ser lo mismo? ¿Directrizo, perdón? Bueno, ha hablado de recomendaciones, de directrices y de prohibiciones. En algunos casos ha dicho esto se prohíbe, en otros esto se recomienda. ¿Cuál sería la diferencia entre una prohibición y una recomendación? Pues que la prohibición es, si no haces esto, tiene estas consecuencias, y consejo, entre comillas, es intenta hacer esto porque, bueno, ante Jehová la harías más feliz, ¿no? Pero yo lo que sufría era una prohibición porque era, si haces esto, vas a pasar por esto. Y si en cuanto a estas recomendaciones no se cumplen los consejos, finalmente hay consecuencias igualmente. Las he pasado. Es decir, usted diría que al final las recomendaciones y las prohibiciones tienen el mismo valor a la larga. No es lo mismo. Recomendación y prohibición no es lo mismo. Vale, en cuanto a no hablar con los expulsados, si no he entendido mal, esto es una recomendación. No, es una prohibición. Es una prohibición. Y entonces, ¿qué es lo? Porque yo había entendido que eso era una recomendación que se daba. Entonces, ¿qué es lo que sería una recomendación? Recomendación es, por ejemplo, mi caso actual, que soy una persona censurada, se recomienda no tener un trato estrecho con esa persona. De hecho, yo he perdido todas mis amistades dentro de la organización. Porque yo no estoy bien mirada en la congregación. Se dice así. ¿No está bien? No estoy bien mirada. Mirada. Bien mirada. De su propia experiencia y de las experiencias cercanas que usted conoce, ¿es habitual tener amigos fuera de los testigos de Jehová cuando usted es miembro de ellos? No se debe. No se debe porque ¿qué te va a aportar una persona que es mundana? No ama a Jehová, entonces no es lo mejor para ti. Yo, de hecho, yo trabajo con mi socia, que es mi hermana, no es de sangre, pero es mi hermana actualmente, de la cual me arrepiento de no haber tenido un trato estrecho con ella en su momento, porque me decía, es mundana, ten mucho cuidado con no te asocies con ella, lo justo y necesario para el trabajo. Yo no he tenido amistades fuera de la organización. ¿Es su hermana que usted la llama así como comadre? Sí, no es de sangre, pero para mí es mi hermana. Y que ha recuperado el trato. Eso es, efectivamente, actualmente sí. Porque me siento libre. No tener amigos sería un tipo de recomendación, por tanto, más que una prohibición. Amigos fuera... que no llega a ser una... Perdóname, llega a ser una prohibición, porque al final te van diciendo, es que no estás teniendo buenos tratos, porque no es una buena influencia, al final... ¿qué te va a enseñar? Pues al final a drogarte, a fumar, a cosas que tú no debes hacer. Entonces, al principio te van recomendando hasta que llega un punto en el que te dicen, esto no puede ser. ¿Qué significa? Pues que al final te empiezan a acosar, salas y a lo mismo. Volvemos al mismo patrón que tienen ellos. También ha dicho que usted legalmente sigue siendo testigo de Jehová, sí, pero que en la práctica no acude a las reuniones. ¿Cuánto hace que dejó usted de acudir, más o menos? Unos 5 años. ¿Y el dejar de acudir a las reuniones no sería motivo de expulsión, en este caso, de la Asociación de Testigos de Jehová? El no acudir a las reuniones no, pero en cuanto te ven que estás teniendo una actitud mundana, entonces sí, te van a expulsar. De hecho, hoy sé que esta tarde llamarán a mis padres. Que esta tarde llamarán a mis padres, diciéndole dónde estoy. Y eso supone que posiblemente me hagan un comité judicial hoy. Usted... porque usted ha dicho que se siente víctima de los testigos de Jehová, pero ¿por qué no ha abandonado voluntariamente, no ha abandonado la asociación?
de esta manera legal. No sé si hay algún trámite, o sea, ¿por qué A ver, solo ha decidido dejar de acudir a la reunión? A mí me censuraron, dejé de acudir a las reuniones por lo que me estaban haciendo y simplemente lo dejé. Yo espero a que ellos me llamen, si me tienen que comunicar algo o si me tienen que hacer un comité judicial para expulsarme. Pero yo actualmente sigo sirviendo a Jehová, o sea, yo sigo creyendo en Jehová. Pero mi conciencia no me permite estar en esta organización que viola mis derechos fundamentales. Yo no puedo, porque era mi vida. O sea, ya al final, emocionalmente, iba a morir. Iba a morir. Entonces, yo no puedo seguir una organización que está violando mis derechos diariamente. Estoy, como ellos dicen, en el limbo. O sea, estoy como... Ahí estoy. No estoy expulsada legalmente ante ellos, pero sí de manera privada, en petit comité, como digo yo. Con esta persona no te relaciones, con esta persona no te relaciones, que está teniendo una vida inmoral o cosas así, por el estilo. De hecho, es que a las palabras me remito. Yo vivo en Illescas y yo me voy a tener que ir. ¿No sabe usted lo que es? ¿Por qué dice usted que se va a tener que ir? Me voy a tener que ir porque voy al colegio, por ejemplo, y una testigo de Jehová se va a otro lado. Te miran mal, te tratan mal. Y al final también estoy ejerciendo una presión sobre mis padres. Porque tienen una hija cerca con la cual no se pueden tratar prácticamente. Mi madre, ¿cuándo me ve? Físicamente, ¿sabe usted cuándo me ve? Cuando viene a comprar al herbolario. Yo no la veo más. Y si yo la llamo por teléfono, si está mi hermana mayor, tengo que colgar. Porque su hermana no es... Porque mi hermana no quiere tener trato conmigo directamente. Y mi madre, pues es madre. Al final no estoy expulsada, entonces ella, como sabe que todavía no me han expulsado, pues tiene ese hilo de conductor de hablarme puntualmente, pero puntualmente. ¿Cuántas veces le he dicho, mamá, vámonos a comprar? Vámonos juntas al parque. Hija, es que no puede ser, hija. Entonces yo no puedo tener trato prácticamente. Porque mi calidad me tratan igual que a un expulsado. Muchas Pues gracias. Ya hemos terminado la declaración. Entiendo que querrá salir a descansar. Por favor. Ve que ha salido el sol, que está lloviendo mucho. Gracias. La Muchas semana, y gracias. si necesita justificante se le entrega. Adiós y buenos días. Buenos días.